Muy bien, buenas noches. Ahora sí empezamos. Voy a compartir pantalla para ir pasando la lista y quiero que me digan mientras voy pasando si están presentes por grupo, pero también que se fijen si su nombre o nombres y apellidos están bien escritos. ¿Listo? Ok, empecemos con el grupo 1. Está el grupo 1, Giovanna y Urbelinda. Sí, buenas noches. Presente, Giovanna. Están las dos y están bien escritos sus nombres. Sí, las dos estamos presentes. Perfecto. Grupo 2, Gabriela Limber Alcira. Sí, buenas noches, Sofía. Buenas noches, compañeros. Sí, está bien escrito de los tres y los tres estamos en línea también, Sofía. Bienísimo, gracias, Limber. Grupo 3, Natividad, Enrique y Nancy. Sí, Sofía, estamos presentes los tres. Buenas noches, Sofía, presentes. Buenas Está bien noches, escrito el Sofía. nombre. Está bien escrito. Súper. Sí. Bienísimo. Grupo 4, Ricardo Daniel Javier. Buenas noches, Sofía. Simplemente está mi persona, creo que tiene algunos percances laborales, mi compañero, pero yo creo que ya se va a incluir también. ¿Quién está de los dos? Ricardo Daniel Pérez Márquez. Entonces, hasta que llegue el que se ponga en contacto para no tener falta, ¿listo? Está bien, yo le... Grupo 5, Roger, Carlos Miguel y Gabriela. Sí, dice. Sí, buenas noches, Sofía. Estamos los tres presentes. Ok. Grupo 6, José Luis, Harry Elías. Presente, Harry Elías Cruz Hurtado. Presente, diga José Luis. Ok. Están presentes los dos. Está tomando lista José Luis Urani. Está tomando lista la profesora. Ya. Okay. Grupo 7, Luis Tejeda, Cristian Mendieta, Oscar Valencia. Presente, Sofía, está bien escrito. Presente. Gracias. Presente, Sofía, buenas noches, estamos todos Presente, Sofía. Buenas noches. Está bien escrito. Excelente. Bienísimo. Grupo 8, Erlan Pablo, Elmer Jesús y Janet Paola. Nadie. Los que no, por favor, cierren sus micrófonos. Palo estaba. Estaba bien, porque después decían, oh, estás bien, que no es porque yo era gordita, siempre con textura así, no así, rellenita, nunca así, flaca, flaca, flaca. Por favor, sus micrófonos, compañeros, respeten. Sí, estaba más flaca, más flaca, sí, eso es lo que, ese es el punto. Yo igual así me levantaba, me veía fea, no me daba ganas de nada. Iba al instituto, ¿qué hago? Voy a dejar, mamá, pues la que me estudié. Sofía, un favor, hay demasiada interferencia, no sé si pudiera, por lo menos a las personas. Sí, ahora ya lo he silenciado a todos. Seguimos, por favor. Solamente enciendan sus micrófonos si van a participar. No escuché nada del grupo 8. ¿Están Erla, Elmer, Janet? Dos diplomados, una maestría, ahora voy a hacer mi especialidad más terminando esto, por sí o sí tengo que hacerle. Estarás viendo a la Sí, el grupo 1 presidente, mi audio se pierde cada rato por la señal. Voy a silenciarles a todos. Gabriela, si no va a hablar, no encienda su micrófono.
A ver, Erlan Pablo, ¿está o no está? Elmer Jesús. Ninguno. Janet Paola Arratia. Tampoco. Grupo 9, Hernán y Franklin. Tampoco. Presente, licenciada Franklin Sarco. Hernán Quispe está ingresando a la aula recién, por favor. Que me avise cuando ingrese, ¿sí? Grupo 10, Gustavo Sommer, Luis, Daniel y Jimena. Buenas noches, Sofía. Sí estamos los tres presentes. ¿Están Presente, bien Sofía. escritos sus nombres? Presente, Sofía. Bien. Súper. Grupo 11, David, Marco y Orlando. Buenas noches, Sofía. David presente, Marco y Orlando también. Ok. Presente, Marco. Bien, Orlando está también, ¿verdad? Presente y los tres nombres están correctamente escritas. Gracias. Grupo 12, Adriana, Araceli y Patricia. Sofía, buenas noches. Sí, estamos presentes las tres. Ok, ¿está bien escrito sus nombres? Sí. Bien. Grupo 13, Johnny Wilder Rivera Corcuy. Buenas noches, Sofía. Sí, está bien escrito mi nombre. También estoy presente, Bien, ¿no? sí. Bienísimo. A ver, aquí tenemos individual. Está Juan Carlos Hidalgo Chura. Juan Carlos Hidalgo Chura. Si llega, que me avise. Felisa Damiana López Huanca. Karen Cardoso Guayani, ella está con licencia. Ok. Muy bien. Ya tenemos todo lo que está. Vuelvo a repetir, si hubiera alguien todavía que no está en los grupos, que hable ahora o calle para siempre. Buenas noches, distinguida Sofía. Hernán Quispe habla. No sé si me llamaron, tuve unos problemas con el internet. Por favor, estoy presente. Okay. Súper, le borro la F entonces del grupo 9. Está bien. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán, por avisar. A usted. Gabriela Tintaya presente, por favor. ¿De qué grupo? Grupo 2 está presente, Gabriela. El grupo 8 es que no tengo a nadie. Están los tres con falta. Erlan Pablo Mamani, Elmer Jesús Roja, Janet Paola Arratia. ¿Dónde andarán ese grupo? Ok, seguimos entonces, continuamos. Después vamos a hablar de los puntos extra. Buenas noches. Buenas noches. Grupo 8, presente Elmer Jesús Rojas González. Tengo problemas de audio, Sofía, por favor. Ok, Elmer, le borro. Los otros dos, ¿qué es que de los otros dos? Están con problemas de conexión también, Sofía. Que me avisen, por favor, cuando se conecten. ¿Listo? Claro que sí, Sofía, gracias. Ok, entonces lo guardamos. Sofía, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el quien le habla es José Luis Uraini. Recién acabo de reincorporarme. Lo que pasa es que he tenido problemas con el tema del internet. Está muy bajísimo en estos lados. Soy del grupo 6. Ok, sí, perfecto. Le estoy poniendo presente. Gracias por avisar. Sí, muchísimas gracias, Sofía. Hasta luego. Ok, empezamos entonces. Después vamos a ver los puntos extras que tenían, a ver quiénes han leído y cómo han avanzado hasta el punto número 5 y darle lo que resta para que la próxima clase ya estén presentando. Algunos ya me han ido mandando sus trabajos para irlo viendo, tienen excelentes ideas. Así que estoy contenta. Prestemos atención entonces. Sigamos con las exposiciones. ¿Listo? Empezamos grupo 10, por favor. Está bien, Sofía. Comparto pantalla. Vuelvo a decirles, por favor.
Si no van a participar, cierren su micrófono. Grupo 10, adelante. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, compañeros. Somos el grupo 10. Nos tocó exponer el crecimiento económico en Bolivia. Ya. El modelo económico, social, comunitario, productivo aplicado en Bolivia se encuentra sustentado por la demanda interna, lo que ha permitido tener un crecimiento promedio superior al de los países de América Latina. La volatilidad y reducción de los precios internacionales de las materias primas y el problema de la no generación de los volúmenes requeridos por nuestros vecinos países han ocasionado un saldo negativo en la balanza comercial, elevando el nivel de incertidumbre de los ingresos futuros. Esto afecta de forma directa a las reservas internacionales netas. Introducción. Según la matriz económica que emergió con la revolución del año 1952, que ahí nace la idea para lograr el crecimiento, era necesario revertir la propiedad de los recursos naturales al Estado. De esta manera, la nacionalización de las minas y la creación de la Corporación Minera Boliviana, Comibol, conjuntamente a la Corporación Boliviana de Fomento y también de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, las que consolidaron la base material de un modelo que habría de guiar la actividad económica hasta el año 1980. De ahí se sumó el fijar tasas de intereses, tasas de cambio y salarios, hasta la implementación de la nueva política económica en 1985. La reforma agraria completó el panorama de lo que fue el cambio más trascendental, por lo menos en el ámbito económico. Se dio desde la consolidación de la República que contaba con base social. Este modelo económico estatista hizo aguas a los pocos años del triunfo de la revolución y la profunda crisis que sobrevino parecía presagiar el derrumbe de toda la visión que había germinado durante 20 años, más o menos. El autor, Pacheco, puntualiza que los resultados de la estabilización fueron positivos al prohibirse a las instituciones públicas contraer préstamos de Banco Central. También se produjo la tasa de aumento de la oferta monetaria, en consecuencia que disminuyó el déficit fiscal. Asimismo, más de un 80% de déficit del sector público era cubierto con la ayuda norteamericana. El fracaso del modelo económico sustituida de importaciones y la pérdida de la base social del gobierno del MNR condujeron a la irrupción del régimen del gobierno de René Barrientos, quien inició con un desorden económico y reactivación de nacionalistas como la nacionalización de la Gulf Oil. Culminaron con populistas en el año 1970 y la crisis estatal que surgió también hasta el año 1971. Durante el periodo del año 1971 al año 1977, la dictadura del gobierno Hugo Banzer Suárez, la economía mostró un comportamiento positivo. Se recuperó el crecimiento favorecido por un elevado endeudamiento externo y los precios de los productos de exportación. Sin embargo, el sector industrial no respondió de manera que se esperaba.
En lo referente al sector petrolero, Bolivia alcanzó su máxima capacidad exportadora en 1982. La convulsión política y desangramiento de la economía durante el gobierno de la Unidad Democrática Popular, la economía se caracterizó por un agudo proceso inflacionario, que llegó a superar el 20.000% a 12 meses. El proceso inflacionario fueron el abultado déficit del sector público y la pesada carga del servicio de la deuda externa. En 1985 se promulga el Decreto Supremo 2160, que haría cambiar el modelo económico estatista. También se estableció una política de fuerte control fiscal. Se prohibió la contratación de deuda por parte de las entidades del Estado. Se eliminó la prohibición de operaciones con moneda extranjera y se liberaron los precios y las tasas de interés. Se liberó el comercio exterior, congelaron los salarios en el sector público y se dejó al mercado la fijación de los salarios en el sector privado. El plan de ajuste fue complementado con una reforma tributaria y la creación de un fondo para apoyar a los grupos sociales. Gran parte del financiamiento de ajuste recayó en el sector de hidrocarburos. La empresa estatal de petróleo, YPFB, transfirió en regalías e impuestos el 65% de sus ingresos brutos al Tesoro General de la Nación. Y las reservas internacionales mejoraron de manera significativa en el contexto del comercio exterior. Las exportaciones que durante la crisis se habían reducido a niveles mínimos fue uno de los problemas más difíciles que tuvo que enfrentar el gobierno, todo a causa de la caída del precio del estaño en el año 1985 y la caída del precio de exportación de gas. Durante los años 1993 y 1997 se realizaron las denominadas reformas de segunda generación. Entre las que destacan son la capitalización de las empresas del Estado, la participación popular y la reforma del sistema de pensiones. La primera tuvo su causa principal en que principales empresas estatales mostraban un estancamiento y una profunda crisis. La empresa nacional de ferrocarriles había acumulado un pasivo de $200 millones y presentaba pérdidas cercanas a los $20 millones anuales. El Yoy Aéreo Boliviano tenía pérdidas anuales superiores a los $6 millones. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en 60 años de existencia había alcanzado a explorar un 13% del territorio potencialmente hidrocarburífero del país. Y de manera similar, la empresa nacional de electricidad había logrado aprovechar el 1.4% del potencial hidroeléctrico. Finalmente, la empresa nacional de telecomunicaciones era incapaz de ampliar su cobertura. En ese contexto, la capitalización tuvo sin duda un efecto beneficioso. En las 5 empresas estatales lograron atraer una inversión extranjera de $1.670 millones americanos. La participación popular fue un mecanismo de cambio de la estructura del Estado que abrió un proceso de descentralización, distribuyendo el 20% de coparticipación tributaria a los municipios. La reforma del sistema de pensiones eliminó el anterior sistema de reparto y que se encontraba en quiebra, sustituyéndolo por un sistema de capitalización individual. La gestión económica entre los años 1993 y 1997 mostró
evidentemente una importante mejora de la economía nacional. Las reservas internacionales netas superaron los $1.000 millones con una tasa de crecimiento que alcanzó el 5%. En el año 1999, la economía boliviana se derrumba por defecto de las crisis internacionales, especialmente la ocurrida en el país Brasil, así como en un manejo poco adecuado de la política económica. La inseguridad jurídica generó una brusca caída de la inversión extranjera a pesar de que se descubrieron importantes reservas de gas natural. Existen pocas posibilidades de atraer capitales del exterior para generar desarrollo. Mi compañero me sigue para que continúe con la disertación. Buenas noches, compañeras. Buenas noches, Sofía. Vamos a más o menos un poquito ver el crecimiento económico en Bolivia. Bolivia se ha favorecido de los altos precios de las materias primas y el petróleo durante los últimos 10 años. El Producto Interno Bruto, el PIB, ha crecido de la mano, ¿no? De este fenómeno. Y con el descenso de los precios del petróleo y de la demanda de materias primas, baja también nuestro crecimiento. El plan de desarrollo del actual gobierno contemplaba un cambio de matriz productiva, objetivo que incluso fue incluido en la nueva constitución política del Estado. Cuando se habla de la reinvención productiva de los recursos de los sectores estratégicos, es decir, llevar el dinero del gas hacia otros sectores que generen mayor valor agregado, den empleo y garanticen sostenibilidad, es decir, diversificar la economía. Las variables económicas de Bolivia, como hace rato estábamos mencionando, el PIB, el Producto Interno Bruto, podemos decir más que todo esto que la economía externa de los últimos años, reflejada en los precios elevados de las materias primas, ha permitido que muchos países de América Latina y el Caribe hayan tenido tasas de crecimiento favorables, lo que les ha permitido cerrar las brechas de crecimiento. Tal es el caso de Bolivia, que ha logrado cerrar su brecha del PIB per cápita. El PIB per cápita es el Producto Interno Bruto por persona o por cabeza con respecto a los países de América Latina y el Caribe. Pero a partir del 2019, Bolivia empieza a cerrar esta brecha de manera importante, pasando de un 39.4% a un 41.1% en 2018. Las tasas de crecimiento que ha tenido Bolivia en los últimos años y las bajas tasas de crecimiento de la región han ayudado a cerrar esta brecha de crecimiento. La correlación entre la tasa de crecimiento del PIB per cápita de Bolivia durante todo el periodo, y más que todo de Bolivia y de América Latina y el Caribe, es baja, es del 0.27%. Pero en el periodo entre el 2010 y 2018 es cuando se cierra la brecha. Se observa que Bolivia todavía tiene 3 años de tasas de crecimiento, mientras que los otros países de América Latina y el Caribe tienen tasas de decrecimiento desde el 2010. De hecho, en el año 2013 es cuando Bolivia presenta el mayor crecimiento per cápita del 5.1. La fuerte caída de la tasa de crecimiento en América Latina y el Caribe en 2009, que es más o menos del menos 3%, producto de la crisis financiera en el año 2008, que si bien también afectó a Bolivia con una caída del 4.37% en 2008 y 1.64% el siguiente año, en 2009. Mientras que la recuperación del siguiente año en América Latina y el Caribe fue transitoria, la recuperación en Bolivia duró hasta el 2013. Es a partir que desde el año 2014 se observa una caída sostenida en el crecimiento del PIB per cápita. Bolivia en los últimos años ha tenido 3 fases. La primera fase, que va desde el año 1996 a 2004, que se denomina como la anterior a la bonanza o pre-bonanza. La segunda fase, que va desde el 2005 hasta el 2013, que se considera la fase de bonanza, y la tercera fase, que va desde el 2014 hasta la actualidad, que se denomina la posterior a la bonanza o post-bonanza. Empleando un lenguaje de ciclos económicos, se podría afirmar que Bolivia
ha transitado entre 2005 y 2018 las tres fases de crecimiento y decrecimiento de su ciclo económico, alcanzando el máximo nivel de crecimiento en el año 2013 y que representa el punto de inflexión de su ciclo económico. A pesar de que Bolivia ha tenido tasas de crecimiento importantes, ha sido líder del crecimiento sudamericano durante muchos años y ha cerrado su brecha económica con América Latina y el Caribe. Sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. Si bien Bolivia ha aumentado su ingreso per cápita de 5.871 en la fase de bonanza y posteriormente en la fase de post-bonanza en 7.147, este todavía sigue siendo inferior a los 10.000 que tienen los otros países de Sudamérica. Por tanto, entraría en una fase recesiva y de crisis. Es difícil que en este panorama más que todo se revierta en Bolivia. Después podemos ver que las exportaciones e importaciones en Bolivia. Bolivia ocupa el puesto número 88 de mayor economía de exportación a nivel mundial y el puesto número 100 de la economía más compleja, de acuerdo con el índice de complejidad económica. En 2015, Bolivia exportó 9,1 mil millones e importó 9,7 mil millones, dando como resultado un saldo comercial negativo de 567 millones. En 2015, el PIB de Bolivia fue de 33.000 millones y su PIB per cápita fue de 6,95 mil millones. Las principales exportaciones de Bolivia son el gas de petróleo, el mineral de zinc, el oro, la harina de soya. De acuerdo a la clasificación del sistema armonizado, sus principales importaciones son los coches, el refinado de petróleo, camiones de reparto, grandes vehículos de construcción. Los principales destinos de exportación de Bolivia son Brasil, Argentina, los Estados Unidos, Colombia y China. Y los principales orígenes de su importación son China, Brasil, Chile, Estados Unidos y Argentina. Como otras variables podemos ver las reservas netas de Bolivia. Al 31 de diciembre de 2019, las reservas internacionales netas del Banco Central de Bolivia alcanzan a los 10.081.000. Menor al registrado en diciembre del 2015. Esta disminución fue contemplada en el Programa Fiscal Financiero 2010-16 firmado entre el Banco Central de Bolivia y el Ministerio de Economía y Finanzas. Al inicio de la gestión, ahora Bolivia continúa teniendo el ratio más alto de toda Sudamérica si se compara con las reservas internacionales respecto al PIB para los finales del 2019 alcanzó más del 30%. Durante la gestión del 2019, las estrategias principales de inversión fueron las de incrementar la liquidez de las inversiones, fortalecimiento del tramo, el fortalecimiento y reducir parcialmente el tramo de inversión. En la gestión 2016, las reservas internacionales generaron ingresos por 131.2 millones, equivalente a una tasa de retorno del 1.1. Los hechos más relevantes entre el 2019 para los mercados financieros internacionales fueron las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el referéndum del Reino Unido sobre la decisión de la permanencia de la Unión Europea y la implementación de políticas monetarias divergentes por parte de autoridades monetarias en el mundo. Va a continuar mi compañero Sofía. Ok. Sofía, buenas noches compañeros. Bueno, continuando, vamos a explicar cómo Bolivia recupera su estabilidad y crecimiento económico. Un momento, por favor. Va a disculpar. El Banco Central de Bolivia comunicó que velando por la estabilidad de la economía del país y con el fin de dar seguridad a las familias bolivianas en el marco de la implementación de políticas económicas del gobierno, preservará la inamovilidad y la estabilidad del tipo de cambio.
Asimismo, se inicia el crecimiento sostenido de la economía con estabilidad de precios, un sistema financiero fortalecido en su desempeño, lo cual coadyuvará en la reactivación productiva, perdón. La estabilidad y crecimiento económico a partir de noviembre de la gestión 2020 ha ido en ascenso toda vez que se impulsan y ejecutan medidas en favor de la población. El incremento de la tasa de crecimiento del PIB en 4.8 y una inflación controlada del 3.1 permite una mejor distribución de ingresos y gastos, producto de un incremento en la inversión pública de 27.000 millones, 27.000 millones, perdón. En el ámbito del sistema financiero, al 30 de noviembre, la cartera de créditos en moneda nacional alcanza el 99%. Los depósitos en bolivianos alcanzan a un 85%. Esto demuestra la confianza de la población en su moneda. El Banco Central ratificó que los niveles de inflación están controlados y estimó para el fin del año cerrar con los porcentajes previstos en el programa financiero del 2020. La economía en Bolivia en el año 2021. Claramente, la pandemia del COVID-19 demostró la debilidad que tiene el Estado, tanto en debilidades estructurales como también la poca preparación del sistema de salud. También hizo que Bolivia empiece a gastar más, se cierren empresas, se genere el mayor desempleo y por ende el gobierno tiene por adelante un desafío en sus esfuerzos con la sociedad para contener las nuevas olas de contagio, acelerar la vacunación y promover una recuperación de la actividad económica y el empleo. Sin embargo, se puede decir que el alto endeudamiento público y las modestas reservas internacionales podrían limitar los esfuerzos para dinamizar la economía mediante políticas expansivas, en especial si estas no logran dinamizar el sector privado de manera sostenida. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno tiene que impulsar por medio tal vez de, por ejemplo, este último ha comprado los 6 millones de vacunas. ¿Con qué fin? Con el fin de que la gente se vacune y ya haya menos contagiados, y también la cuarentena en algunas ciudades se anule, con el fin de crear de abrir nuevas empresas y crear nuevos empleos para la población. También el gobierno en muchos meses de la pandemia hizo el diferimiento de créditos, dio también bonos universales para que la población pueda sostenerse de esta manera con ese dinero. Eso sería, Sofía, por parte del grupo 10. Muy bien, grupo 10. ¿Han trabajado los 3 juntos? Sí, Sofía. Ok, coloquen su trabajo, por favor, en el grupo, tanto el Word como el PowerPoint, inmediatamente. Sí, muy bien, grupo 10. Grupo 11, por favor, rapidito, David, Marco, Orlando. Sí, buenas noches, grupo 11. Enseguida compartimos la pantalla. Perfecto. Ok, está, ¿no? ¿Se ve la pantalla? No. ¿Ah? No, no hay nada. ¿Ahora? No. Nada. Denle compartir, por favor. No, nada. Intento yo, Marco. Ya. ¿Se puede ver? Se ve. Ahora sí. Perfecto. Adelante.
Buenas noches, compañeros. Sofía, buenas noches. El grupo 11, conformado por David Acevedo y Marco Raña, Orlando Orellana, ha preparado el tema política monetaria en Bolivia. Las atribuciones del Banco Central de Bolivia, enmarcados en la Constitución Política del Estado, en sus artículos 327 y 328, son atribuciones del Banco Central de Bolivia en coordinación con la política económica determinada por el órgano ejecutivo, además de la señalada por ley. Primero, determinar y ejecutar la política monetaria. Segundo, ejecutar la política cambiaria. Tercero, regular el sistema de pagos. Cuarto, autorizar la emisión de la moneda. Quinto, administrar las reservas internacionales. La política monetaria en Bolivia es la disciplina de la política económica la que controla los factores monetarios para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Conjunto de programas y acciones que realiza el Estado para controlar, mantener y promover el crecimiento y estabilidad económica del país. El objetivo general de la política monetaria es tener influencia en su economía, controlando la oferta de dinero y así cumplir con sus objetivos macroeconómicos, manteniendo la inflación, el desempleo y el crecimiento económico en valores estables. Los objetivos específicos de la política monetaria: estabilidad de la moneda. Sus políticas están enfocadas en mantener el valor de la moneda y estabilización de los precios y el mercado, controlar la inflación, mantener el nivel de los precios en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación se usara políticas restrictivas, la inflación es baja, se utilizarán políticas monetarias expansivas. Reducir el desempleo, procurar que haya el mínimo de desempleo. Para ello se utilizarán políticas expansivas, la inversión y la contratación. Conseguir crecimiento económico, asegurar que la economía del país crezca para asegurar empleo y bienestar. Mejorar el saldo de la balanza de pagos. Vigilar que existan menos importaciones que exportaciones para evitar el decrecimiento económico. Mantenimiento y estabilidad del tipo de cambio. Protección y control de las reservas internacionales. Para conseguir estos objetivos, acompañada de políticas fiscales. Los tipos de política monetaria. Según cuál sea su objetivo, podemos separar las políticas monetarias en dos tipos. La política monetaria expansiva, la que aumenta la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso excesivo provoca inflación. La política monetaria restrictiva reduce la cantidad de dinero del país para reducir la inflación. Su uso excesivo reduce el crecimiento económico, aumenta el desempleo y reduce la inversión. Mecanismo de la política monetaria. La política monetaria convencional utiliza los mecanismos tradicionales, los tipos de interés oficiales y la previsión de liquidez, por ejemplo, el coeficiente de caja. La política monetaria no convencional. Cuando la política monetaria convencional no funciona, el objetivo es inyectar liquidez a la economía mediante mecanismos más agresivos. El Banco Central de Bolivia, el informe de enero del 2021, establece el comportamiento de las variables económicas se vieron seriamente afectadas por la pandemia provocada por el COVID-19. Contexto, incertidumbre por la crisis sanitaria, menor demanda externa de gas, factores climatológicos adversos, y en ellos podemos que el crecimiento de Bolivia durante la gestión 2020 sea negativo, que el crecimiento del PIB en la gestión 2021 alcance alrededor del 4.4%. La inflación esperada entre el 2.6%, dentro de la franja del 1.3 hasta el 3.3. La política monetaria continuará su orientación expansiva. La política cambiaria mantendrá la estabilidad del tipo de cambio para el control de la inflación, preservando
la bolivianización de la economía para mantener la estabilidad y el desarrollo del sistema financiero y del mercado de valores. Eso es todo. Gracias, compañeros. Bienísimo, grupo 11. ¿Coordinaron los tres del grupo 11? Sí, efectivamente. Positivo. Perfecto. Coloquen su trabajo, compártanlo en el grupo, por favor. Muy bien, grupo 12, rapidito, Adriana, Araceli, Patricia. Ok, se ve. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, compañeros y compañeras. El grupo está conformado por Patricia Segura Quispe, Adriana Loza Marañón, Araceli Pérez Tapia. El tema que nos tocó exponer es mi primer empleo digno. Mi compañera va a continuar con la exposición. Sofía, buenas noches. Mil disculpas, un poquito he tenido percance con mi internet. Bueno, el tema es exponer mi primer empleo digno. La compañera ya hizo la presentación de las personas que integramos el grupo. Okay. Mi primer empleo digno. Dentro de la introducción, dentro de mi primer empleo, fue creado el 2008, inspirado en el programa precedente, Mi Primer Empleo, que fue implementado por el Gobierno Municipal de La Paz. Tiene como primer objetivo, facilitar e incrementar la inserción laboral de jóvenes, mujeres y varones entre 18 y 24 años de escasos recursos económicos que hayan culminado el nivel secundario del área urbana y periurbana de las ciudades de La Paz y El Alto. Y también ahí lo incluyeron a lo que fueron los departamentos Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. El ámbito de acción que tiene la creación de mi primer empleo es la capacitación técnica y profesional, donde genera puestos de trabajo indirectos y indirectos de empleo, apoyando al trabajo independiente. La escala geográfica, que como hace minutos se indicaba, están dentro de los departamentos de La Paz y El Alto, que posteriormente incluyeron a Cochabamba, Santa Cruz y Tarija. El marco legal. Dentro del marco legal nos indica en el artículo 54 de la Constitución Política del Estado que es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores donde dan posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa. Decreto Supremo 2927-2 del 24 de septiembre de 2007, numeral 5, Bolivia Productiva, en el numeral 5.4, la revolución de la producción diversificada e integrada basada en el trabajo y el conocimiento. Este punto fue creado con la creación de condiciones para la generación de empleo productivo, con sostenibilidad de programas, en los cuales estaban incluidos Mi Primer Empleo Digno, Proyecto Piloto, Mi Primer Empleo Digno, Proyecto Expansión, Mi Primer Empleo Digno, y el proyecto de expansión mayor es Mi Primer Empleo Digno. Antecedentes del programa del Estado Plurinacional. Según las estadísticas, el desempleo abierto es mayor para los menores a 25 años y el desempleo para los que alcanzaron hasta el cuarto de secundaria. Objetivos específicos son facilitar e incrementar la inserción laboral de jóvenes, mujeres y varones entre 18 y 24 años de escasos recursos económicos que hayan culminado el segundo año de secundaria del área urbana y periurbana de las ciudades La Paz y El Alto. Las metas del proyecto piloto eran las de colección de datos eran 2.740 jóvenes de 4 ciudades
los cuales han sido beneficiados con el proyecto en el inicio de mi primer empleo. Dije, del 100%, el 80% de los jóvenes beneficiarios del proyecto culminan la etapa de capacitación del proyecto. El 80% de los jóvenes que culminaron la etapa de capacitación realizarán las pasantías en empresas. Al menos el 70% de los jóvenes que culminaron la pasantía laboral son contratados en las diferentes empresas que tienen en el Alto, en La Paz y en Cochabamba. Criterio de elegibilidad de los jóvenes. Dentro de eso se pueden elegir a los jóvenes, varones y mujeres entre 18 y 24 años. Haber concluido el segundo de secundaria en un colegio fiscal o de convenio, que estén desempleados y en lo posible que no posean experiencia laboral. También uno de los criterios es el consumo de agua o luz en rangos más bajos, pertenecer a una zona urbana o periurbana de la ciudad donde se desarrollará el producto, no haber sido beneficiado de programas similares para jóvenes, disponibilidad de tiempo completo para la ejecución del proyecto, incentivos para la permanencia de los jóvenes dentro lo que es mi primer empleo, seguro contra accidentes por la vida de proyectos, dentro de la capacitación y la pasantía, apoyo económico de 10 bolivianos por día, participante durante la etapa de capacitación, eso están incluidos para el transporte y el almuerzo, apoyo económico de 550 bolivianos por mes en la etapa de pasantía, 300 bolivianos del proyecto y 250 de la empresa. Resultados actuales dentro del proyecto piloto Mi Primer Empleo Digno. En ahí nos indica el número de inscritos en el programa en ese momento, en mayo de 2009. En Cobijas se inscribieron 5 mujeres, 6 varones, del total 11. Cochabamba, 457 mujeres, 487 varones, un total de 944. En el Alto, 687 mujeres, 537 varones, un total de 1.224. Fue la ciudad donde se presentaron mayores personas. En La Paz, 611 mujeres, 518 varones y 1.129 en total. En Montero, 97 mujeres, 99 varones, un total de 196 personas. En Oruro, 46 mujeres, 72 varones, 118 en total. Potosí, 10 mujeres, 9 varones, haciendo un total de 19 personas. Santa Cruz, 295 mujeres, 362 varones, un total de 657. Sucre, 4 mujeres, 9 varones, un total de 13. Tarija, 4 mujeres, 11 varones, 15 en total. Trinidad fue el lugar donde menos personas se presentaron, 3 mujeres y 9 varones, un total de 12. En total, en esa gestión, al 9 de mayo, realizaron un total de 4.338 personas, quienes ingresaron para ser beneficiarios en el programa. En el Alto estuvieron en los diferentes rubros de alimento, belleza integral, computación, construcción, cueros, electricidad, joyería, madera, metalmecánica, textiles. Esos eran los programas y los rubros donde se podían presentar los jóvenes. Programa Mi Primer Empleo. Dentro del marco legal existe el convenio 4396 Bolivia de fecha 31 de julio del 2008, donde el gobierno de Bolivia y la Asociación Internacional para el Desarrollo suscriben el convenio de financiamiento 3996 Bolivia para la puesta en ejecución del proyecto de inversión en niños y jóvenes. ¿Cuál era el objetivo de este programa? Era desarrollar habilidades para los jóvenes desempleados de zonas urbanas y periurbanas de bajos recursos, que les permitan encontrar y mantener un empleo de buena calidad. El rol de los municipios donde se ha presentado este programa. Una vez concluida la primera fase del programa, ya que se encuentra hoy en proceso, se espera que sean los gobiernos municipales los que administren de manera directa el proyecto. Los gobiernos municipales son los que identifican mejor la vocación productiva y en función a esto lograrían articular las acciones de capacitación que se harán a través del programa. Con esta acción
formarán técnicos para generar productividad y competitividad, destacó Ballesteros, quien en ese momento estaba encargado del programa. Al respecto, el oficial mayor de Desarrollo Humano de la localidad de Montero, Carlos Martín Rivero, afirmó que han visto con muy buenas expectativas la implementación de dicho proyecto, indicando que por eso estamos previniendo incluir dentro del presupuesto. Estamos con 20 jóvenes para la gestión de 2009 y con la posibilidad de seguir ampliando el compromiso con el Ministerio de Trabajo en la cobertura de la mitad del salario y lógicamente la capacitación, y para eso estamos tomando previsiones. Aquí no se ve el sector, no se ve el color político, destacó dicha autoridad municipal. Las áreas de formación estaban dispuestas para todos los jóvenes que tenían la voluntad de presentarse a dicho programa. Licenciada, perdón, Sofía, ese sería el tema del grupo 12. Muy bien, grupo 12. Han trabajado en equipo ustedes, ¿verdad? Sí, licenciada. Sí, Sofía, hemos trabajado entre las tres. Perfecto, súbanlo entonces su trabajo al grupo y escuchemos al grupo 13, Johnny Wilber Rivera. Don Johnny. Sofía, hola. Hola, hola. Sí, sí. Bueno, Se ¿se puede ve ver? bien. ¿Se puede ver bien? Se puede. Ya. Se ve clarito. Sofía, buenas noches. Compañeros maestrantes, muy buenas noches. Yo lo voy a exponer sobre lo que es la política de empleo en Bolivia. Para eso voy a hacer una énfasis de lo que es las políticas del mercado de trabajo, que se utilizan como un conjunto de instrumentos y programas a través de los cuales el sector público interviene, ¿no?, en dicho mercado con objeto de combatir o evitar el desempleo, mitigar sus efectos y apoyar a la población activa en riesgo de desocupación. Así como también tenemos las políticas referidas a elementos normativos e institucionales del mercado de trabajo, en los cuales son 5, de los cuales voy a hacer mención, ¿no? Uno, lo que es elementos que influyen en la fijación de los salarios, como pueden ser la estructura de la negociación colectiva, la existencia de un salario mínimo y la indicación salarial, basada en el crecimiento del índice de precios. 2, tenemos lo que es elementos que influyen en las relaciones laborales, entre los que se destacan la normativa existente en cuanto a la modalidad de contratación de los costes y las normas de despido y la modalidad tanto funcional como geográfica del factor trabajo, ¿no? Tenemos como 3 elementos que influyen en el proceso de búsqueda de empleo, elemento fundamental que puede suponer un desincentivo al proceso de búsqueda de empleo del trabajador en el paro, es el diseño de los subsidios de desempleo, en especial lo que se refiere a la duración y cuantía del mismo, eso con relación a la duración y cuantía del trabajo, ¿no? Como 4 elemento tenemos lo que influye en la organización del tiempo de trabajo. Una forma de reducir el paro puede consistir en el reparto del trabajo existente a través de medidas tales como el fomento de la jubilación anticipada, la reducción de la jornada de trabajo, la limitación de la realización de horas extraordinarias y del pluriempleo. Y como último elemento tenemos los que influyen en la información disponible acerca del mercado de trabajo. El funcionamiento de las oficinas de empleo contribuye sobremanera para que la oferta y la demanda de trabajo puedan ponerse en contacto y el puesto de trabajo vacante sea cubierto por un trabajador. Se trata, por tanto, de un elemento institucional determinante en la eficacia del funcionamiento del mercado de trabajo. Algunos países, así como también han admitido la intermediación de agencias privadas de colocación. Entonces, referencia a lo que son los campos de trabajo, ¿no? Bueno, también tenemos como las políticas activas del mercado de trabajo, ¿no? Son las que se incluyen todas las acciones dirigidas a elevar el nivel de formación de los trabajadores para adaptarlos a las necesidades del mercado, ¿no?
y el reciclaje de lo mismo, a facilitar la movilidad del factor trabajo, a mejorar la intermediación del mercado de trabajo, así como los incentivos a la contratación y creación de empleo y la forma cómo se va a hacer lo mismo, ¿no? De tal manera, los programas de empleo que se han ejecutado aquí en Bolivia, creo que yo la compañera del grupo anterior y que me antecedió ya hizo mención de algunos programas, como por ejemplo mi primer empleo digno y demás que lo ha explicado, ¿no?, la compañera. Sí, también tenemos lo que es los programas en Bolivia fueron de dos tipos, ¿no? Los orientados a facilitar el mejor funcionamiento del mercado de trabajo, la bolsa de empleo y capacitación laboral, conocidas como políticas activas de empleo, ¿no? Y otros lo que son los que tenían por objetivo reducir los impactos de una pérdida en el sector laboral. Así como también los estudios sobre empleo y desempleo en Bolivia han mostrado que el desempleo es y ha sido siempre mayor entre las mujeres, ¿no?, que es un sector al que más afecta en tema de empleo y sobre todo el desempleo, ¿no? Porque confirma que para las mujeres las necesidades de empleo son mayores que para los hombres, cualquiera sea la forma de identificar la participación. Creo que esta modalidad en el transcurso que se van desarrollando los año a año, y esta modalidad ya se va perdiendo, ¿no?, porque ya hay más inserción en el tema laboral, en tema de trabajo para las mujeres, ¿no? Creo que ya hay una ley que lo respalda también, ¿no? También esto hacía hincapié a lo que era la discriminación y demás cosas, ¿no? Creo que año a año estamos trabajando como país, primero como país, después como departamento y obviamente acá como municipio, que se está trabajando en la inserción de empleo a las mujeres, ¿no? No solamente basarse en solo que es el recurso humano de hombres. ¿Qué se reflejan estas observaciones? En realidad, las tendencias del empleo y del desempleo en Bolivia reflejan tres características fundamentales presentes en las desigualdades de género en el mercado de trabajo. Por ejemplo, uno, las mujeres tienen menores oportunidades de empleo formal, estable, protegido y asociado a mayores ingresos, ¿no? Eso es lo que hacía referencia a lo que mencionaba, ¿no?, anteriormente. Esto creo que esta modalidad ya está cambiando, ya nos estamos adecuando al desarrollo social, ¿no? Dos, para muchas mujeres el empleo precario y por tener cuenta propia es la única forma de poder conciliar el cuidado de la familia y con la necesidad de generar ingresos, ¿no? Tres, que la efectiva reducción de desigualdades en el mercado de trabajo va más allá de acciones desarrolladas exclusivamente en el mercado de trabajo e incluye fundamentalmente un cambio en la forma de asumir las responsabilidades familiares dentro y fuera del hogar, ¿no? Las políticas y programas en Bolivia, que obviamente que han tenido un poco alcance y no han sido, y pocas estrategias, ¿no? Estratégicas, perdón, que no han sido bien analizadas, que no bien consensuadas, ¿no? En Bolivia se han desarrollado políticas y programas de empleo que en su mayoría se iniciaron a finales de los 80. Imagínense, hace varios años, y que algunos todavía se encuentran funcionando, ¿no?, esos programas, esas estrategias que han sido planteadas en los años 80, ¿no?, hace más de ya 40 años, ¿no?, que en Bolivia seguimos con el mismo programa, seguimos con la misma modalidad, que no ha cambiado mucho en esa parte. En la práctica, los programas de empleo ejecutados en Bolivia fueron de dos tipos, ¿no?, lo que igual mencionaba hace rato: los orientados a facilitar el mejor funcionamiento del mercado de trabajo, bolsa de empleo y capacitación laboral. Creo que en Bolivia nos falta muchísima más capacitación laboral para desempeñar un buen trabajo, ¿no? Conocidos como políticas activas de empleo. Dos, los que tenían por objetivo reducir los impactos de una pérdida temporal en los ingresos de esquema de empleo intensivo, que son parte de las llamadas políticas pasivas de empleo. Entonces, surge la pregunta: ¿cómo debería plantearse una política de empleo en Bolivia que, además de crear oportunidades para la generación de empleo sostenible, asegure también la reducción y eliminación de las desigualdades de género en el mercado de trabajo? Una política de empleo para una economía y una sociedad como la boliviana debería plantearse en tres niveles, según mi punto de vista, Sofía. Yo lo he podido analizar y ver los tres puntos. Uno sería: el primer nivel tiene que ver con la propia construcción del modelo de desarrollo y transformación productiva que se planifique
con el hecho de que este modelo integre plenamente la generación de oportunidades de empleo con todas las implicaciones que esto requiere. El segundo nivel tiene que ver con los programas orientados específicamente al funcionamiento del mercado de trabajo como lo que se encuentra actualmente en desarrollo, pero que tendrían que ser reestructurados para aumentar su impacto, alcance y su alcance. Finalmente, un tercer nivel que tiene que ver la erradicación de las desigualdades por género en el mercado de trabajo y con la necesidad de conciliar la vida laboral con la vida familiar de hombres, mujeres y con un cambio de actitudes, percepciones y acciones de la sociedad en su conjunto. La conciliación de la vida familiar con la vida laboral, tanto de las mujeres como de los hombres, es sin duda el desafío más importante para que una sociedad como la boliviana pueda efectivamente erradicar las desigualdades de género en el mercado de trabajo. Evidentemente, seguimos con una pandemia que nos ha azotado a nivel mundial y el tema el empleo y el desempleo creo que es un tema que como país, con las pocas alcances y las pocas estrategias que ha habido, creo que nos está afectando muchísimo y que si no hay un plan, como por ejemplo en su momento hubo mi primer empleo digno, que estaba destinada netamente a personas, a una inversión de personas de 18 a 24 años de edad, tenían mayor tasa de desempleo, creo que estamos mal, ¿no? Teniendo programas que todavía se encuentran en pleno funcionamiento, que han sido creados, ¿no? A finales de los 80, creo que nos falta mucho como país y trabajarlo en políticas estratégicas a nivel de empleo. Esa es mi participación, Sofía, lo que es referido a la política de empleo en Bolivia. Muchas gracias. Wilber. Por favor, compártalo su trabajo en el grupo. Perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Ahora permítanme compartir. Ok, tenían una tarea ustedes sobre la lectura que no era obligatorio. Aquí han presentado, dice enviados 9. Yo le voy a dar los que le falta poquito, algunos dice que le falta poco, hasta medianoche de ahora, si quieren enviarlos sus 2 libros leídos, subrayado o resaltado, para que aparte que se ganen puntos, que es sobre 20 puntos aquí, ¿no? Se ganen otros 20 sobre los 100 que es para el examen final, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carlos Miguel Awe ya ha enviado y así. Hay bastantes de los que han 9, como les digo, hasta ahora. Yo mañana a primera hora lo voy a revisar. Entonces, y los demás tienen tiempo de mandar hasta el otro martes, que es la última para presentar. Por ejemplo, ya envió Patricia, Liz, que es lo que ya van a Ratia igual. Entonces, tienen hasta medianoche, ¿listo? Los que quieran ganarse ese puntaje. Y yo se los voy a colocar aquí de forma individual, más 20, qué sé yo, de los que han presentado, que luego eso yo lo veo. El otro que tenían para hacer era sobre el trabajo final que vale 40 puntos. Tenían que avanzar su política económica desde el tema, poner los antecedentes de su idea de esa política económica, qué problemática iban a enfrentar, qué sé yo, para poder diseñar esa política económica, luego fundamentar teóricamente, o sea, empaparse de lo que es el tema de esa política económica
y la fundamentación económica basada en cuáles de las escuelas podían escoger una o dos o máximo tres en las cuales basarse, ¿no? Para que echar adelante, andar en esa política económica. Muy bien, hoy día avanzaremos un poco y luego ya le damos hasta el número 14 para que vayan presentando la próxima clase. ¿De acuerdo? Empezaremos entonces sobre la política económica actual. Entonces, varias de las exposiciones están bien claritas sobre lo que se persigue con lo que es diseñar o promulgar, en este caso para el gobierno, una política económica. Recuerden que una política económica tiene que llegar a los máximos beneficiarios en conjunto de nuestro país. Yo les decía, el Juancito Pinto es para todos los niños en edad escolar, ¿no? De todo Bolivia. El empleo digno que fue lanzado a nivel de municipio es para todo el municipio de La Paz, etcétera, etcétera. Entonces, cada política económica tiene que aglomerar a la mayor cantidad de beneficiarios posible, porque fíjense que a la vez de ser una política económica, se convierte muchas veces también en una política social, ¿no? Que ayuda. Entonces, fijémonos la diferencia entre lo que es una política económica y una economía política. La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento, o redistribución también equitativa para todo ciudadano de cada país de lo que es los ingresos económicos por alguna actividad propia de lo que es la administración pública. Economía política es una rama de la ciencia económica que estudia cómo desde el gobierno se organiza la producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y servicios en las distintas sociedades. Como ven, es un poquito diferente estos dos, aunque se parecen y la una deriva de la otra. ¿Listo? ¿Cuáles son entonces los objetivos de la política económica? Los objetivos tienen que ver netamente en dos tipos de plazo. Uno que son a corto plazo y otro a largo plazo. En los objetivos a corto plazo se pueden distinguir tres que tienen que ver con el pleno empleo, estabilidad de precios, mejora de la balanza de pago, etcétera, etcétera. En cuanto a los objetivos a largo plazo se pueden distinguir 8 más o menos, que tiene que ver con la expansión de lo que es la producción, satisfacción de las necesidades colectivas, mejora de la distribución de la renta y la riqueza, protección y prioridades a determinadas regiones o industria, mejora en las normas de consumo privado, seguridad de abastecimiento, mejora en el tamaño o en la estructura de la población, reducción de la jornada laboral, entre otras. Fíjense que aquí ustedes, al momento de diseñar su política económica, tienen que fijarse si es a corto plazo o a largo plazo, ¿no? Y para animarles un poquito, la política económica que ustedes están haciendo, algunas son tan novedosas que estoy viendo, que puede servirle como tema de investigación para presentar su tesis para graduar o sacar su maestría. Así que yo les animo a que puedan ustedes ponerle ganas a este trabajo y luego pues más allá cuando ustedes ya terminen y hagan su perfil, su
su tesis, con mucho gusto estoy para colaborarle. ¿De acuerdo? La disciplina de la política económica, pues una de las tantas que tiene que ir de la mano, se puede decir, es la política fiscal centrada en la gestión de los recursos de un Estado y su administración. Está en manos del gobierno del país, quien controla los niveles de gasto e ingreso mediante variables como la recaudación impositiva, ¿no?, y el gasto público para mantener un nivel de estabilidad. ¿Listo? La otra es la política monetaria, que controla los factores monetarios, la masa monetaria y los tipos de interés, principalmente para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Puede ser también expansiva o restrictiva. La política económica tiene que ver siempre velar por el bienestar de la mayoría de las personas de un país, ya sea para generarle empleo, ya sea para ayudarle en producir algo, ya sea para ayudarle en preservar alguna parte del medio ambiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el empleo de la política económica tiene que ver con los problemas sociales y coyunturales que nosotros muchas veces atravesamos y tenemos en nuestro país, como la inflación, la pobreza, además de intentar contribuir al crecimiento económico del país, ¿no? Fíjense que en Bolivia se dice que es el país más pobre de Latinoamérica, aunque yo no comparto esa idea, pero lo mandan así, ¿no? El país más pobre de toda Latinoamérica. Entonces, hay que crear políticas económicas que ayuden a la gente a salir de la pobreza, a mejorar lo que es la inflación, a que haya un crecimiento económico. Y fíjense que todo eso empieza en nuestros hogares, ¿no? Una de las cosas que yo siempre enfatizo que sin educación no hay cómo salir de la pobreza, ¿no? No hay cómo contribuir como bolivianos a lo que es el crecimiento económico de nuestro país. Tiene que ver mucho lo que es la educación, la estabilidad de la educación en nuestro país para que todo el mundo estudie. Pero ojo, ¿qué es nuestro peor mal ahí? La mayoría llega apenas a bachiller, ¿no? Y de ahí, ¿cuánto le ponen de porcentaje que pasa apenas a las universidades? ¿Cuánto creen? Se me durmieron. ¿Cuánto? 15. 20%. Y eso está entre el 10, digamos, entre el 10 al 15. ¿No? ¿Y qué pasa con el otro 80, 85, 90%? Fíjese que el peor mal, yo digo, el peor mal de nosotros como bolivianos es que apenas salimos bachilleres y todo el mundo es como si fuera la moda, o casarse o juntarse hoy en día, ¿verdad? Porque ya no es necesario, según las nuevas leyes y las nuevas modos de comportamiento de la juventud, ya no piensan en casarse, sino juntarse. En la casa de tu papá o en la casa de mi papá, ¿no? Ni siquiera piensan en tener un hogar donde ir a Y la pregunta es, ¿con quién se casan? Con otro bachiller, ¿verdad? O con otro de secundaria. Entonces, ninguno están preparados para, ni económicamente, ni educados para enfrentar
a la gran responsabilidad de un matrimonio, etcétera, etcétera. Y todavía ahí dice, mejor juntémonos o casémonos y nos vamos a apoyar el uno al otro para estudiar. ¿Será verdad eso? Muy poco pasa, ¿verdad? Entonces resulta que, fíjense, nosotros en Bolivia dice que debería salir a los 18 años bachiller, más 4 o 5 años licenciatura, pongámosle 5 según la carrera, 18 más 5, 23 años. Muy bien, ya a los 23 años debería estar con su licenciatura. Muy bien, hoy en día licenciatura no es nada. Al 2 años más debería estar con su maestría. 23 más 2, 25 años. A los 25 años debería ya estar con su maestría, qué sé yo. Muy bien, seguimos pasando. A los 2 años más o menos, un doctorado. Pues 25 más 2 son 27, a los 27 años con su doctorado. Y fíjese que la edad, ¿cómo se dice? Ideal, psicológica, física, espiritual, qué sé yo, está en la mejor etapa de su madurez, de su juventud. La etapa ideal o la edad ideal para casarse es entre 27 y 30 años. Ahora, la otra pregunta es, ¿y con quién se va a casar a esa edad y con ese grado de doctor? Pues obvio con otro doctor o mínimo un maestrante, ¿verdad? Dice que nosotros tendemos a relacionarnos o juntarnos o aún casarnos con la gente que nos relacionamos, ¿no? Sería increíble que un doctor o un magíster vaya y se case con un bachiller, ¿no? Entonces son cosas así que lo hace mucho más pobre a las personas porque no estamos pensando en a futuro, a corto, mediano, peor, largo plazo, ¿no? Entonces, todas las políticas económicas tendrían que nacer para ir a solucionar problemas tan coyunturales como las que acabo de nombrarle, ¿no? Por ejemplo, es bonito casarse, qué sé yo, pero ¿dónde aprenden a ser padres? ¿Cómo se dice? A ser responsables en el hogar, a aprender a conocer, compartir a la otra persona. Y hay tantas cosas, ¿no? Que todo eso tiene que ver justamente con la reducción de la pobreza. Así que yo les animo, seguro que ustedes, la mayoría ya son casados, qué sé yo, pero luchemos por nuestros jóvenes, que salgamos. La mejor riqueza de un país es tener gente capacitada, ¿no? Entonces, eso vamos a ir aportando ya a lo que es el crecimiento económico de un país. La gente que no estudia, que no se educa, empieza siendo carga para su propia familia. Y por ende, si es carga para la propia familia, es carga para la sociedad y el país en su conjunto. Así que tenemos que ir viendo todo eso, solucionando ese tipo de problema. Ahora, ¿quiénes fiscalizan, se puede decir, todas las políticas económicas? Porque son a veces muchos los que dan financiamiento para ciertas políticas económicas. Existen entonces organismos internacionales que influyen en la toma de decisiones a la hora de plantear una política económica, como el Fondo Monetario Internacional, la Reserva Federal o el Banco Mundial, ¿no? A nivel mundial. Y también podríamos decir el tipo de política establecida ya dentro de cada gobierno en cada gestión de un país. Porque ¿cuál es el modelo actual que nosotros tenemos, no? El crecimiento y desarrollo es en base al aprovechamiento de los recursos humanos. Mucho se está dando eso para que Bolivia, por ejemplo, a través del gas, que
todavía podemos vender a lo que es Brasil, Argentina y otros países, qué sé yo. También tenemos el modelo redistribuidor del ingreso mediante transferencias condicionadas, como el bono Juancito Pinto, Juan Azurduy, la renta dignidad, y por supuesto lo que es la inversión pública que tendría que ser a nivel Bolivia. Apropiación del excedente económico con la recuperación de los recursos naturales. Ahora los excedentes se quedan en el país y son redistribuidos hacia otros sectores generadores de ingresos y empleo. Esto es lo ideal, ¿verdad? Aunque, bueno, sabemos lo que está pasando. Reducción de la desigualdad social. Y esto es lo que buscamos con la política económica. Todos tenemos o debemos tener las mismas condiciones, la misma esperanza, la misma atención, el mismo beneficio, etcétera, etcétera. Entonces, ya hemos visto, según la exposición de las escuelas económicas, que hay diferentes modelos, pero vamos a ver, comparar un poquito lo que es el actual modelo económico, social, comunitario y productiva con el que más ¿cómo se dice? Se contrapone, que es el modelo económico neoliberal. Por ejemplo, en el primero hay libre mercado, el mercado es el mecanismo asignador de recursos y corrector de desequilibrios, etcétera, etcétera. En el otro lado, el Estado interviene para corregir la falla del mercado. Existencia de redistribución de riqueza y monopolio transnacional de empresas estratégicas. Número 2, el Estado gendarme, Estado observador, Estado autorregulador del proceso económico. Al otro lado, la participación activa del Estado en la economía, ¿no? El Estado debe invertir en la economía a través de sus 7 fases, que es planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y banquero, ¿no? En el lado liberal, el Estado privatizador, que transfiere excedentes al exterior y no precautela los recursos naturales. En el otro lado, actualmente, nacionalización y control de los recursos naturales estratégicos. Parte neoliberal, patrón de desarrollo primario exportador, y al otro lado, patrón industrializador y desarrollo productivo. El lado neoliberal, concentración de ingresos. Al otro lado hay el Estado redistribuidor del ingreso. El lado neoliberal, economía centralizada en la iniciativa privada. Y el otro lado, el Estado promotor de la economía plural, ¿no? Número 7, crecimiento en función a la demanda externa. Y por el otro lado, crecimiento en función de la demanda externa y demanda interna más que todo. Primero se suple a nivel interno y lo excedente se lleva afuera. Dependencia del ahorro externo para inversión, mayor endeudamiento y déficit fiscal. Por el otro lado tenemos la generación de ahorro interno para la inversión, menor endeudamiento y superávit fiscal. Todavía es un sueño, ¿no? Pero bueno, así está el modelo. Modelo neoliberal, estancamiento, pobreza, desigualdad de riqueza y oportunidades. Y por el otro lado, mayor desarrollo, redistribución y generación de empleo y oportunidades. Número 10, estabilidad macroeconómica con un fin en sí mismo. Y el otro lado, preservar la estabilidad macroeconómica como patrimonio social e impulsar el desarrollo económico y social, crecimiento económico con redistribución, por supuesto, del ingreso. Ahora, fíjense, aquí hay los sectores estratégicos generadores de excedente, que son, por supuesto, los hidrocarburos, minería, electricidad, recursos ambientales. Luego tenemos los sectores generadores de ingreso y empleo, que tiene que ver con la industria, manufactura y artesanía, turismo, desarrollo agropecuario, vivienda, comercio, servicio de transporte y otros servicios. Todos de estos ingresos tienen que ir redistribuidos en programas sociales
que cada programa se convierte muchas veces en una política económica. Ejemplo, tenemos el famoso bono Juancito Pinto, renta dignidad, Juan Arzurduy, y por supuesto reducción de la pobreza y otros muchos más que están. Lo que se quiere dentro de lo que es el Estado es la redistribución del ingreso en parte igual para la mayoría de los bolivianos, ¿no? Y por supuesto, la economía plural gira en torno a lo que es el Estado como organizador y redistribuidor, la parte privada que es generadora de empleo, generadora de producción y servicio y fortalecimiento de la independencia económica, y la parte social llevada adelante por la social al estilo cooperativa, generadora de producción y empleo, según los principios de trabajo solidario y de cooperación. Esto va con la parte comunitaria, que es generadora de producción y principios de cooperación. Donde para todo eso, sí o sí, la función del Estado es promover la integración de las diferentes formas económicas de producción, con el objeto de que lograr el desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, volvemos. Proceso de elaboración de una política económica, siempre vamos a partir, como hemos dicho, del reconocimiento de problemas. Luego vamos a ir a analizar el problema y las alternativas que pudiera haber para solucionar ese problema. Luego viene recién el diseño de las medidas para solucionar ese problema. Después de tener diseñado ya la política económica, se consulta expertos si estamos yendo en el camino correcto, si está de acuerdo con las leyes, si no está en contra de algo que no va a ser efectivo cuando se lance, etcétera, etcétera. Luego viene la parte de la discusión y aprobación. En este caso, si es del país, tiene que pasar por el Parlamento, y por supuesto la ejecución, la parte de la ejecución ya que viene a ser cuando todo esté aprobado y se lance ya para que entre en vigencia lo que es la política económica. Aquí hace falta otra, número 7, la parte de la evaluación, ¿no? Muchas veces se lanza una política económica y en la parte de evaluación donde tenemos mucho que hacer hoy en día. Puede ser la mejor política económica, pero no se lo está llevando a cabo tal como fue diseñado, ¿no? Tal como fue implementado, etcétera, etcétera. Sino que muchas veces se distorsiona y se lo malgasta esos ingresos económicos que se pudieran invertir de una mejor manera. Dicho eso, en el trabajo que ustedes tienen que presentar está el número 6, y de acuerdo esa política económica que están desarrollando, si es a nivel de municipio, a nivel de gobernación, a nivel de el Estado, habría que ver ahora los objetivos bien clarito, empezando con su objetivo general y los objetivos específicos de esa política económica. Tienen que estar bien delineados en esta parte, ¿sí? Número 7, ya diseñarlo, lo que es el desarrollo o explicación de la política económica a proponer, si quieren por fase, si quieren por etapa, qué se va a hacer en la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, de forma que esté bien clarita en qué consiste la política económica, ¿sí? Número 8, validación o consultas expertos de temas de la política. Consulten más o menos a unos 2 o 3 profesionales que ustedes conozcan qué le parece esa idea, ¿no? Pero en esta parte, si ustedes lo están haciendo para el municipio, la gobernación o el gobierno,
en esta parte de validación, ¿qué departamento o quiénes estarían a cargo para hacer esta validación o consulta de expertos? Ustedes lo dicen aquí en un párrafo. Número 9, la presentación de la política. De nuevo, aquí tienen que ya decir a quién lo van a presentar, si es a municipios, si es a la gobernación o a nivel nacional. Ustedes investiguen dónde es que se presenta este tipo de ideas, de proyectos, ¿no? Para que se pueda implementar o aprobar e implementar una política económica a nivel local, departamental o nacional. Número 10, discusión y aprobación por las respectivas autoridades. De acuerdo a, por ejemplo, el municipio, seguro tendría que pasar por el consejo para su discusión y aprobación. Ustedes lo explican aquí, cómo va a ser. Número 11, la ejecución de la política económica. ¿Quién lo va a llevar a cabo? Por ejemplo, a nivel de municipio, por supuesto, ya tiene que ver la última firma que tiene que poner. Sería el alcalde, a nivel de gobernación, el gobernador, y a nivel nacional, el presidente, ¿no? Luego viene la parte 12, evaluación de la política económica. Según su política que usted va a presentar o está diseñando, ¿qué departamento de municipio, de la gobernación o a nivel nacional estaría a cargo de esta parte de la evaluación de esa política económica? ¿Y por qué tiene que ponerlo? ¿Listo? Y por supuesto, la bibliografía es de la parte de 4 y 5, que ustedes van a utilizar sí o sí bibliografía, y esa bibliografía pues lo ponen aquí. En anexo, su primer anexo que ustedes tienen que presentar es su hoja de vida. Por favor, anótense. Bien bonito, con su foto, qué sé yo, para que puedan ser presentables. Porque cuando nosotros presentamos ideas para una política económica a un municipio, a una gobernación o a nivel nacional, tenemos que poner nuestra hoja de vida. Perdón un ratito. Hola. Dígame, dígame. Sí, Maydi, dígame. ¿A qué hora? Sí, no hay problema. Me dice la hora, de qué hora a qué hora, y lo hacemos. Perfecto. Ok. Perfecto. Listo. Muy bien. Ya, igual, ya, chao. Entonces poner su hoja de vida, no documentada, hoja de vida y una fotito ahí, para que ustedes mismos se presenten, ¿no?, con esa política económica. Y por supuesto, todo lo que pueda esclarecer acerca de su política que usted está proponiendo en este trabajo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en cuanto a la elaboración de su política económica? Distinguida Sofía, en el punto 10, nos podemos ir al punto 10, se mencionaba de que la política económica puede ser de un gobierno departamental. Mi pregunta era, ¿una política la marca a nivel macro el gobierno central, o también una política puede estar denotada por un departamento? Porque no olvidemos que la planificación del desarrollo es a nivel macro y a nivel central, ¿verdad? Y esa era mi duda. ¿Cómo se me puede aclarar? Exacto, pero recuerden que los municipios, por ejemplo, tienen autonomía, y dentro de sus autonomías ellos pueden generar
política económica también. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Pero está bien, licenciada, pero esa política tiene que, supongo, que articularse a una política mayor, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. Eso se logra ya cuando hemos dado, por ejemplo, estos números que yo les he puesto aquí, es para que ya lo tengamos, es como un diseño, como una idea que nosotros presentamos a nivel local, departamental o nacional. Cuando ya lo vamos a ir a presentar todo esto, tenemos que acoplarnos aún a su POA de dónde, porque recuerde, cada política económica tiene que ver de dónde va a sacar algún financiamiento, ¿no? Que muchas veces no es sustentable, sino es como redistribución económica para, a través de esa política, se beneficie una cierta población a nivel local, departamental o nacional. Entonces, nuestra labor como profesionales es generar ideas de política y hacérselo conocer a nivel local, departamental o nacional. Recuerden que nosotros en posgrado tendemos a ir o tenemos que ir solucionando varios problemas que encontremos en nuestro paso. O sea, no tenemos que quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, parte de esa problemática es generación de una política económica que beneficie a la mayor cantidad de población para la cual nosotros hemos hecho, o que como profesionales ayudemos a que se lleve adelante. ¿Listo? Sí, está bien. Una última pregunta para cerrar mi intervención, distinguida Sofía. ¿Política pública es igual que política económica? Tal vez por ese lado podemos proponer alguna política social en el contexto educativo, por decir. Sí, se puede. Se puede. Magnífico, gracias, Sofía. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan Sí, los Sofía. demás? Buenas noches, Sofía. Una consultita. ¿Dónde le tenemos que mandar lo avanzado, lo que tenemos hasta hoy día de la política económica? Tenemos hasta el paso 5. Si necesitan una revisión o ver cómo están yendo, me lo van a mandar a mi WhatsApp. Cuando esté completo, recién van a subir a la plataforma. Por ahora no. Ya, está bien. Entonces le mandamos internamente. Gracias. Ok. Nada más. A trabajar, gente, entonces. Y presentar lo que tienen que presentar, sus libros hasta medianoche. Yo mañana empiezo a corregir los que han mandado, ¿ya? Sofía. Dígame. Buenas noches. Estaba revisando el trabajo que íbamos a presentar o que nos está dando hasta la medianoche. En la página virtual estaba la entrega del trabajo para el 13 de julio, pero parece que por una equivocación le han pelado en la fecha, ¿no? Era 3, sábado, que cae el 3 de julio. Bueno, la idea era que no sé si usted me podría dar una prórroga hasta el sábado para presentar este trabajo de la lectura. No Miren, sé, si tienen leído solo uno, aunque sea uno, súbanlo. Le voy a hacer valer la mitad, 10. Pero tienen tiempo hasta el otro martes, que es el martes 13, para presentar ya sí o sí. Solo los que quieran ganar puntos extra es hasta hoy día, ¿listo? Listo, gracias. Ok, nos vemos entonces el próximo martes. Cuídense, ánimo y quiero buenas propuestas de política económica que luego ustedes lo usen para sus tesis. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches.
Buenas noches, Sofía. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, compañeros.